La verdadera riqueza no anuncia su llegada. Susurra. Aparece en los detalles de la disciplina, en el comportamiento comedido, en la negativa a exhibir el poder antes de la hora. Existe una ley no escrita, conocida solo por aquellos que se mantuvieron en la cima: cuanto más conquistas, menos debes hablar. El silencio es la primera armadura del soberano que desea conservar aquello que el destino le confió. El mundo moderno transformó el éxito en espectáculo. Las redes sociales celebran cada logro como si el reconocimiento público fuera parte de la recompensa. Pero la historia, los estudios y la observación silenciosa de grandes fortunas nos enseñan algo distinto. Los que gritan sus victorias con demasiada prisa también abren las puertas a la envidia, a la presión y al colapso. Brian Tracy lo sabía. Él no construyó su imperio para ser visto. Lo construyó para durar. Fortuna sin preparación es como un incendio encendido sobre pasto seco. Ilumina rápido, calienta por poco tiempo y después, deja solo cenizas. Por eso, el primer movimiento de quien adquiere poder no debe ser exhibir, sino proteger. El silencio no es ausencia de acción. Es estrategia en estado puro. Es el tiempo que el soberano usa para estudiar el terreno, observar a los aliados, mapear los riesgos y reforzar los cimientos. Mientras el mundo grita, el verdadero rico observa. Mientras los necios anuncian, los sabios estructuran. El silencio guarda el valor más importante de todos, la ventaja. Impide que el mundo sepa exactamente dónde reside tu fuerza. Evita que los oportunistas detecten brechas, que los curiosos levanten hipótesis, que los adversarios elijan el campo de batalla. Y al hacer eso, el silencio se transforma en soberanía. Quien entiende esta ley jamás confunde fortuna con fama. No busca validación pública, sino construcción sólida. No vive para impresionar, sino para permanecer. Porque toda riqueza que se vuelve visible antes de volverse inquebrantable está condenada a ser cuestionada. Y en este mundo de ruido, lo que permanece en silencio es lo que carga el verdadero poder. La riqueza que llega sin aviso no transforma al hombre. Solo revela quién ya era. Es una lupa sobre los vicios, los miedos y los desequilibrios que siempre estuvieron escondidos. Muchos creen que hacerse rico de repente es la liberación. Pero, para la mayoría, es el inicio de una caída silenciosa, envuelta en vicios refinados, decisiones impulsivas y una falsa sensación de invencibilidad. Los estudios muestran un patrón inquietante. Aquellos que se enriquecen sin haber construido la mentalidad necesaria para sostener la riqueza colapsan en pocos años. Pierden relaciones, lucidez, claridad. Jack Whittaker, ganador de una de las mayores loterías de Estados Unidos, es solo un ejemplo entre muchos. El dinero llegó antes que la estructura. Y lo que debería haber sido bendición se convirtió en maldición. Brian Tracy advertía: el éxito sin disciplina es una trampa. Él no habla de números, habla de identidad. Si no te conviertes en la persona capaz de gestionar grandes sumas, ellas te dominarán. Riqueza es más que acumulación, es responsabilidad ampliada. Y la falta de preparación psicológica convierte esa responsabilidad en un peso insoportable. La bancarrota de muchos millonarios instantáneos no comienza en las finanzas, sino en la mente. Comienza cuando confunden dinero con sabiduría, libertad con ausencia de límites, visibilidad con validación. Sin el entendimiento de que el dinero potencia todo lo que eres, incluyendo tus debilidades, la riqueza se vuelve un arma de doble filo, cortando exactamente donde el alma es más vulnerable. El silencio, aquí una vez más, se revela como un santuario. Ofrece el espacio necesario para construir autocontrol, desarrollar estructura interna y comprender que el juego de la riqueza no se gana cuando se consigue, sino cuando se sostiene. Quien no entiende esto, pierde. Y quien pierde, casi siempre, lo pierde todo, en silencio. Hay una diferencia brutal entre quien enriquece y quien permanece rico. Y esa diferencia rara vez está en la suerte o en las oportunidades. Está en lo que Brian Tracy llamaba la disciplina invisible. Es el conjunto de acciones silenciosas, constantes e invisibles que preceden cualquier manifestación visible de éxito. Mientras muchos buscan atajos, Tracy construyó toda una vida sobre fundamentos innegociables, hábitos que nadie aplaude, pero que sostienen imperios. Para Tracy, el mayor error de quien busca riqueza es intentar parecer rico antes de ser realmente rico. El foco nunca estuvo en la exhibición, sino en la construcción metódica. Él enseñaba que cada centavo debía tener un propósito, cada hora de trabajo una dirección, cada decisión un alineamiento con el objetivo mayor.
No había espacio para impulsos o distracciones. Había foco, constancia, repetición. Esa disciplina se manifiesta en detalles, en la forma en que cumples pequeños compromisos, en cómo organizas tu tiempo, en cómo respondes a las dificultades diarias. No es una virtud glamourosa. No aparece en portadas de revistas. Pero está presente en todos aquellos que conquistaron y mantuvieron riqueza real. Porque la riqueza, en la filosofía de Tracy, es consecuencia. Nunca objetivo. Y solo se vuelve duradera cuando nace de principios sólidos, sostenidos por una mentalidad inflexible. El mundo moderno rechaza la lentitud del proceso. Exalta el brillo rápido. Pero Tracy siempre reforzó que lo que crece demasiado rápido sin raíces firmes se derrumba con la misma velocidad. Creía en la paciencia como arma estratégica. No para esperar pasivamente, sino para mantener el ritmo incluso cuando los resultados parecen lejanos. Para él, la disciplina no era solo un hábito. Era identidad. Era lo que separaba a los amateurs de los soberanos. La verdadera riqueza nace cuando te conviertes en la persona capaz de sostenerla. Y ese tipo de transformación no se compra, no se hereda y no se improvisa. Se construye día tras día, decisión tras decisión, en el silencio de las elecciones consistentes. Esa es la ley de Tracy. Y quienes la siguen no solo se enriquecen, permanecen. La riqueza más poderosa del mundo es aquella que nadie percibe. El verdadero imperio no es el que se exhibe, sino el que se oculta a plena luz del día. Mientras muchos confunden estatus con seguridad, los verdaderamente ricos aprenden el arte del disfraz. No solo se silencian, se estructuran. Crean una red invisible de protección donde el poder es real, pero jamás rastreable. Esa es la diferencia entre parecer y ser. Maquiavelo enseñó que un príncipe sabio nunca gobierna directamente. Usa intermediarios, fortalezas y capas. Brian Tracy, en su visión moderna y práctica, tradujo ese principio en estrategia financiera. El rico que desea permanecer soberano no debe poseer todo a su nombre. Debe poseer a través de estructuras, holdings, trusts, sociedades de fachada. La riqueza silenciosa se mueve así, camuflada entre nombres, entidades y sistemas que protegen, amplían y preservan el poder real. Ese disfraz no es paranoia. Es inteligencia estratégica. El mundo está lleno de miradas hambrientas. Exponer patrimonio es como lanzar sangre al agua frente a tiburones. Es atraer problemas, demandas, chantajes y expectativas que corroen la libertad. El disfraz, en cambio, ofrece control. Permite que el imperio crezca sin despertar alarmas. El vecino piensa que eres alguien común. El contador ve solo una parte. El público ve silencio. Pero tú sabes, el trono está protegido. Por eso, para quien entiende el juego de la riqueza, el primer confidente después de un gran giro financiero no es un amigo ni un pariente. Es un abogado. Un estratega. Un arquitecto de lo invisible. Con él, el rico silencioso crea las bases legales del anonimato. Estructura su libertad de manera que se vuelva resistente al tiempo, al gobierno y a los conflictos humanos. Esa es la aristocracia moderna, los que lo controlan todo, pero aparecen como si no tuvieran nada. La exposición es una elección. La invisibilidad es una estrategia. Y en este juego, solo permanece quien aprende a esconder su imperio detrás del telón de la normalidad. Esa es el arte del disfraz. Y en ella reside el poder que sobrevive a las crisis, a la envidia y al tiempo. El dinero no es solo una herramienta de intercambio. Es un detector de intenciones, un amplificador de carácter y un examinador silencioso de relaciones. Cuando la fortuna se instala, amigos, familiares y conocidos comienzan a medir sus propias vidas en relación con la tuya. La envidia surge sin aviso, la expectativa crece y las presiones invisibles se acumulan. Brian Tracy advierte que dominar la mente, antes de dominar los números, es la única forma de sobrevivir a esa guerra silenciosa. La riqueza repentina no crea enemigos declarados. Despierta emociones. Cada pedido de ayuda, cada comentario sobre oportunidades o críticas veladas es una prueba. Y si no estás preparado, la generosidad natural se convierte en vulnerabilidad. Maquiavelo enseñó que un príncipe prudente nunca da aquello que no puede recuperar sin causar resentimiento. Lo mismo se aplica a la riqueza. Compromisos emocionales imprudentes corroen imperios más rápido que deudas impagables. Controlar emociones no es negar la empatía. Es estructurar la generosidad. Dar solo cuando la ayuda es necesaria, una única vez, y sin crear dependencia.
Esa es la compasión estratégica. Cada acción impulsiva genera un efecto dominó de expectativas, cobros y frustraciones. La riqueza exige disciplina emocional tanto como exige disciplina financiera. Quien no la cultiva pierde rápidamente no solo dinero, sino también paz, autonomía e influencia. Además, la mente del rico debe entrenarse para resistir la seducción de la validación externa. Cumplir estándares ajenos, impresionar conocidos, ostentar conquistas, todo eso transforma soberanía en esclavitud. Brian Tracy enfatiza, la verdadera libertad financiera solo existe cuando puedes tomar decisiones sin ser rehén de la opinión ajena. El silencio, nuevamente, protege la integridad emocional y fortalece el control sobre tu imperio. El verdadero poder de la riqueza no está en lo que posees, sino en la calma con la que actúas frente a todos los que esperan tu tropiezo. Es en ese espacio silencioso, lejos del ruido y de la presión, donde mantienes tu dominio. Y es en ese dominio donde comienza a consolidarse la riqueza duradera, no solo como saldo bancario, sino como soberanía personal. Antes de expandir un imperio, el soberano sabio se asegura de que ninguna rebelión surja dentro de sus muros. Para el rico moderno, esto significa eliminar deudas antes de invertir, antes de ostentar, antes de planear nuevos horizontes. Brian Tracy refuerza que la deuda no es solo números en una hoja de cálculo, es un enemigo silencioso, una fuerza invisible que corroe decisiones, reduce libertad y destruye imperios aún en el nacimiento. Cada préstamo de alto interés, cada tarjeta de crédito descontrolada, cada compromiso financiero mal planeado actúa como insurgentes dentro de tu reino. Consumen recursos antes de que puedas usarlos estratégicamente. La libertad económica no empieza con fortuna, sino con disciplina rigurosa. El capital que podría multiplicarse es drenado por la negligencia, y la paz mental es sustituida por el estrés constante. Eliminar deudas no es solo una medida financiera, es un acto de soberanía personal. Al pagar cada obligación y reorganizar tus pasivos, recuperas el control absoluto sobre tus recursos. La mente se libera del miedo y de la ansiedad, y cada decisión posterior se toma con claridad y confianza. Es la base invisible sobre la cual se construye cualquier imperio duradero. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe neutralizar las amenazas internas antes de enfrentar las externas. Lo mismo se aplica a la riqueza. Deudas mal administradas son intrusos que aprovechan la mínima brecha para desestabilizar el reino. Quien no se anticipa, ve sus posesiones evaporarse bajo presiones inesperadas. La estrategia no es solo pagar, sino estructurar reservas, crear márgenes de seguridad y proteger el flujo financiero de cualquier contingencia. La riqueza real comienza cuando el capital trabaja para ti, no cuando tú trabajas para cubrir deudas. Esta es una lección que los soberanos de la historia entendieron de forma intuitiva y que Brian Tracy traduce en práctica moderna. Elimina los obstáculos internos antes de buscar expansión externa, mantén una disciplina absoluta y construye con paciencia. Solo así la prosperidad se vuelve duradera. El verdadero rico no vive de lo que posee, sino de lo que su capital genera. Brian Tracy enfatiza que consumir el principal es la quiebra anticipada del imperio. Así como un campesino sabio cosecha solo lo necesario para mantenerse y reinvierte el resto para garantizar futuras cosechas, el inversor prudente debe utilizar únicamente los rendimientos de sus activos, manteniendo el capital intacto. Esta es la regla silenciosa que separa a quien permanece rico de quien se destruye por impulsos. Cada decisión de gasto impulsivo es una ruptura en el tejido invisible de la seguridad financiera. El lujo sin planificación es como quemar la semilla antes de la cosecha. La riqueza, sin la disciplina de preservarla, se transforma rápidamente en escasez. Tracy observa que la mentalidad de los millonarios que se mantienen ricos consiste siempre en separar el capital del consumo. El primero construye, el segundo solo sostiene. No confundir uno con el otro es la clave de la supervivencia económica. Además de la disciplina en el uso, existe la disciplina del crecimiento. El capital debe estar activo, multiplicándose por medio de inversiones estratégicas, diversificación y reinversión constante. Quien ignora esta regla, incluso teniendo un gran patrimonio, corre el riesgo de ver su fortuna desaparecer en silencio. La preservación del capital es, por lo tanto, un arte invisible. Trabajas más para que el dinero trabaje por ti, y no al revés. El silencio se mantiene como aliado. Quien exhibe riqueza no protege su capital. Quien actúa discretamente garantiza que cada paso sea calculado. La fortaleza financiera no se muestra, se sostiene. Brian Tracy defiende que el soberano moderno observa su patrimonio como un reino invisible,
cosechando frutos solo en la medida en que el crecimiento se mantiene seguro y previsible. Finalmente, esta filosofía es más que economía, es visión de largo plazo, autocontrol y paciencia. Cada centavo preservado aumenta la libertad, cada inversión estratégica refuerza la estabilidad y cada acción silenciosa fortalece el imperio. Quien internaliza este código construye una riqueza que no solo crece, sino que resiste al tiempo y a las tormentas del mundo exterior. El inversor príncipe no se limita a acumular fortuna, crea un imperio basado en principios sólidos, visión estratégica y disciplina silenciosa. Brian Tracy nos enseña que la verdadera riqueza no es suerte, ni exhibición, ni gratificación inmediata. Es resultado de planificación, diversificación y de comprender que cada decisión financiera es un paso en la construcción de un legado que trasciende el presente. Quien desea permanecer rico debe actuar como un soberano moderno, estructurando cada activo como si fuera un soldado en su ejército. La diversificación es la fortaleza invisible. Aquel que mantiene toda su riqueza concentrada en un solo activo o emprendimiento arriesga el colapso instantáneo. La estrategia de los soberanos modernos involucra múltiples frentes: acciones a largo plazo, títulos seguros, inmuebles estratégicos, pequeñas participaciones en oportunidades de alto riesgo y suficiente liquidez para emergencias. Cada capa protege y refuerza a la otra, formando un imperio resistente a las tormentas financieras y al capricho de la fortuna. El arquetipo del inversor príncipe también comprende la importancia del legado. La riqueza no es solo para el ahora, es un flujo continuo que sostiene a las generaciones futuras. Estructuras legales como trusts, holdings y planificación sucesoria son los muros invisibles que protegen el patrimonio del tiempo, de los impuestos y de decisiones impulsivas. La prudencia aquí no es limitación, sino libertad. Cuanto más sólido es el plan, mayor es el poder de actuar con seguridad y con visión de largo plazo. La paciencia y el control emocional son armas indispensables. El príncipe moderno observa los mercados, espera el momento adecuado y actúa con disciplina. No se deja seducir por oportunidades ruidosas ni por modas pasajeras. Cada movimiento es calculado, cada recurso es asignado con propósito y cada riesgo es medido frente a la preservación del imperio. Es la práctica constante, a lo largo del tiempo, la que transforma una fortuna temporal en riqueza duradera. Finalmente, el arquetipo del inversor príncipe es la síntesis de todo lo que hemos aprendido: silencio estratégico, disciplina invisible, control emocional, preservación del capital y visión estructurada. Siguiendo estos principios, no solo acumulas riqueza, sino que construyes un legado que resiste al tiempo, a la codicia y a la imprevisibilidad del mundo. La verdadera soberanía financiera está en actuar como un príncipe, sabio, estratégico, paciente y poderosamente invisible.